Jesús el Buen Pastor de las Asambleas de Dios presenta su programa Siguiendo los Pasos de Jesús, dirigido por los hermanos Carlos Almendares, Melec Sanabria y Carlos Martínez, todos los martes de 8 p.m. a 9:30 p.m. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción. Bien, buenas noches una vez más. Dios les bendiga a todos los televidentes de Canal 26. Les deseamos la bendición del Señor en esta preciosa noche. Estamos por segunda vez ya consecutivo en este programa que dirige el hermano Carlos Almendares, con los hermanos que se presentan en el spot. Agradecemos a cada televidente que puede tener la oportunidad de estarnos viendo. Estamos en vivo y a todo color en este programa tan especial, y sobre todo un consejo al corazón, una orientación de la palabra a nuestra vida puede cambiar la dirección en la que vamos. A veces podemos caminar creyendo que vamos en una dirección correcta, pero cuando la luz de la palabra ilumina nuestros pasos o nuestros caminos, nos damos cuenta que llevamos una dirección opuesta a la que conduce a la vida eterna. Decía el proverbista: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Y la razón por la cual siempre necesitamos que la luz de la palabra brille en nuestros corazones, que la luz de la palabra pueda satisfacernos. Vamos a considerar que la palabra de Dios es importante de tomarla en cuenta y poder decir que es necesario día a día su palabra. En esta noche estoy comprometido a hablar bajo el tema homosexualidad. Ese fue el tema que presenté al final del programa pasado, martes pasado, perdón. Pues hoy queremos compartir ese tema sobre la teología gay más que todo. Y sí quisiera presentar algunas bases bíblicas que ellos consideran sus bases, pero que cuando registramos su contexto a la luz de la palabra nos damos cuenta que en realidad es un mal fundamento y están mal fundamentados. Queremos hablar bajo ese tema, homosexualidad. Obvio que dentro del tema vamos a incluir también femeninas, que se le llaman lesbianas. Ese es el nombre que se le atribuyen a las femeninas, lesbianas, y homosexuales a los varones. Y quiero considerar más que todo, este tema es un tema obvio, muy importante para la sociedad de hoy. Y no puedo dejar de decir que la sociedad está disfrazando muchas veces cierto pecado y lo llaman de un nombre o una forma donde no pueda perjudicar a la sociedad, sino aceptar muchas veces de una manera normal, pero que vamos a considerar que es anormal al contexto de la palabra.
Cuando hablamos de la teología gay, estaremos hablando sobre sus bases y nosotros como cristianos cómo poder contrarrestar su mentira, que la han disfrazado como que si fuese una verdad. Quiero decirle a los televidentes que voy a abrir el micrófono, el teléfono. La línea telefónica estará abierta para los televidentes que quieran participar del tema. Si usted quiere añadir algo al tema, pues yo lo bendigo desde ya, y aportar algo sobre el tema de la homosexualidad, de la teología gay. Y también vamos a considerar que es posible que hayan preguntas de acuerdo a este tema. Igual, vamos a abrir ese espacio también para que usted pueda hacer interrogantes en esta noche. Para comenzar, ¿cuáles son? Yo quiero hacer mención sobre dos bases. Bastaría como para hablar mucho tiempo y cómo poderle contrarrestar y decirle a la teología gay, a los gays que sí están equivocados, están errados y que deben volverse a Dios, convertirse, arrepentirse de todo corazón para que sus pecados sean borrados. Porque los teólogos gay consideran, de acuerdo a su contexto propio, que Dios creó tanto hombres como mujeres desviándose de su naturaleza, como por ejemplo que los hombres se conviertan en homosexuales y las mujeres en lesbianas. Y es lo que decíamos, la sociedad está adaptando a la doctrina o a la palabra, al contexto, esta teología, y no puede ser. Y yo voy a considerar este texto bíblico como una base que la teología gay usa, creyendo que Dios está de acuerdo con su pecado, con lo que ellos hacen. Y quiero decirles que ya existe la iglesia gay. A veces hay preguntas en cuanto a este tema sobre el rechazo o el menosprecio a los homosexuales y lesbianas. Antes de todo, yo quiero decirles que la iglesia cristiana evangélica no menosprecia a los homosexuales, no rechaza a personas que practican la homosexualidad. La iglesia cristiana no está para juzgar tampoco a los homosexuales, para aislarlos de una congregación. La iglesia del Señor, la iglesia evangélica, está para ayudar, para auxiliar, para extender la mano. Desde ya nos proponemos como una ayuda, como un bastón para esta rama de la sociedad que necesita urgentemente la gracia, que necesitan urgentemente el perdón de Dios en sus vidas. Y quiero decirles que ya fundamentaron, pues, base a estas bases que voy a mencionar, la iglesia gay. Ya existe en Tegucigalpa, donde los homosexuales están congregándose, lesbianas congregándose. El pastor de esa iglesia es gay también, y ellos salen a las calles. Ya están exigiendo que el Congreso Nacional pueda reunirse y aprobar el matrimonio entre hombres y entre mujeres.
Pero cuando el Congreso ve el contexto a la luz de la palabra, se da cuenta que si ellos aprueban eso, viene una gran desgracia y una gran maldición a la nación. Es obvio, porque están siendo estos hombres del Congreso, el poder legislativo está siempre siendo aconsejado, orientado por gente con conocimiento de la palabra. Es necesario que también la sociedad de hoy conozca el nombre con el cual se está disfrazando este pecado que trae maldición, que trae desgracia, retardo en todos los sentidos, porque hay maldiciones. Y quiero mencionarte un texto bíblico, el cual dicen ellos que ellos son el texto al que se refiere, capítulo 10 del Evangelio de Juan. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el verso 16, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ese es uno de los textos que en la teología o los teólogos gay consideran como un texto clave para fundamentar la iglesia gay en cualquier nación. Ellos interpretan este texto bíblico como una aprobación de Dios para su iglesia y lo interpretan de esta manera: que ellos son las otras ovejas, la iglesia de las otras ovejas. Ellos son el rebaño de las otras ovejas que menciona Juan capítulo 10, verso 16. Y digo y repito, ese es un texto donde ellos están fundamentando, donde están apoyándose como una aprobación de que dicen: nosotros somos las ovejas del otro rebaño. Imagínense qué interpretación, cómo acomodan el contexto a favor de ellos, y es la razón por la cual, escúcheme bien lo que le voy a decir, la iglesia cristiana gay o la iglesia evangélica gay en nuestra nación, en Honduras, decimos nosotros, ¿cómo poder llegar a estas personas y decirles: están errados, están equivocados? Su pronunciación en cuanto al texto no es el verdadero contexto en el cual ellos toman, porque no se está refiriendo a ellos, no se está refiriendo que ellos son las ovejas del otro rebaño. Ellos creen que nosotros los hemos aislado. Ellos se creen las ovejas víctimas. Entonces, ellos creen que nosotros los menospreciamos y que no los aceptamos en nuestras congregaciones. Entonces, para ellos sentirse igual que nosotros, que son parte de Dios, han constituido su propia congregación, su propia iglesia, y obvio, su pastor también es un gay. Si usted registra otra base bíblica de ellos, estoy hablando sobre sus bases, ellos toman primer libro de Reyes capítulo 20. Dirá usted: ¿y qué dice en primer libro de Reyes capítulo 20? Pues en ese primer libro de Reyes, en ese capítulo 20 de Reyes,
está la amistad entre Jonatán y David, el rey David. Habla la historia de una amistad única, pura, verdadera. Y hay un texto en el cual ellos se apoyan en ese capítulo 20. Mire, es asombroso lo que está pasando en nuestro país, en nuestra nación. Es algo que sorprende, pues. Es algo difícil. Y muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿qué estará pasando, pues? Yo quiero rectificar la cita bíblica que escribí, primer libro de Reyes, y es el primer libro de Samuel. Quiero pedir disculpas, me equivoqué, escribí otro libro, pero quiero rectificarlo. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 20. Habla sobre la lealtad de Jonatán hacia David, pero está hablando de una amistad que conste. Pero que los teólogos gay, una vez estudiando este capítulo 20, concluyen diciendo de que Jonatán y David eran amantes, eran homosexuales. Es la razón por la cual ellos dicen, Dios estaba de acuerdo con los homosexuales, porque Dios incluso llamó a David como rey al ministerio. Era un gran siervo de Dios y era un homosexual, dice la teología gay. ¿Y cuál es el texto más clave que ellos usan en este capítulo 20 del primer libro de Samuel? Bueno, ellos usan el verso 17 y dice: y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Ese es el texto que encontramos nosotros. ¿Cómo se llama? Esa es la lectura bíblica como para fundamentar su iglesia en estos textos como base bíblica de que Dios está de acuerdo en su iglesia. ¿Qué dirá la iglesia cristiana evangélica? ¿Qué dirán las personas que conocen de Jesucristo en Guaymaca? ¿Qué dirán el resto de los cristianos, pues? Mire, hay otro texto que lo voy a mencionar, que no anoté la cita bíblica, pero está en el Nuevo Testamento. Y dicen ellos este texto, que Dios no hace acepción de personas. Que quien hace acepción de personas somos nosotros los hombres. Y que nosotros no aceptamos su teología. Nosotros no aceptamos su teoría. Nosotros no aceptamos como son ellos, con ese defecto que traen de nacimiento. Escúcheme lo que voy a decir sobre el contexto de ellos, sobre las bases de ellos, a qué se amparan, cómo llaman este asunto que está en ellos. Ellos lo llaman enfermedad. Ellos lo llaman como algo natural, como que Dios los hizo así. Pareciese ser y se oye como que Dios se equivocó y como que Dios no pudo hacer verdaderos hombres, sino que salieron homosexuales, porque la teología de ellos, los teólogos, hablan sobre la evolución, que evoluciona el hombre. En la evolución creen mucho ellos, y por eso le digo, ok, eran hombres, pero que ahora se han vuelto homosexuales en la evolución. Eran mujeres, pero que ahora se han vuelto lesbianas en la evolución, y Dios está de acuerdo y la sociedad
tiene y debe de estar de acuerdo. ¿Cuál será la opinión de la sociedad? ¿Cuál será la opinión de la iglesia? ¿Cuál será la opinión de Dios? Es cierto, no podemos menospreciar al homosexual, a lesbiana. No podemos rechazar a estas personas. No podemos verla de menos. ¿Saben por qué? Porque son seres humanos necesitados del perdón, de la restauración que solo Dios puede hacer en la vida de ellos. Y la iglesia cristiana existe para que pueda salir, para que pueda ir a estas personas y haya en ellos una restauración genuina, un arrepentimiento genuino, una conversión verdadera delante de Dios, para que haya un cambio en sus corazones y en sus actitudes. La homosexualidad en la sociedad, ¿cómo le llama la sociedad a esto? Una enfermedad. ¿Será cierto que es una enfermedad? Mire, se han dado casos bíblicamente, porque traigo también para refutar la teología de ellos, de que están equivocados, de que están mal errados, de que tienen un mal fundamento. No existe la iglesia gay, no debe de existir. Solo existe una, que es la iglesia del Señor Jesús, la que compró y lavó con su sangre preciosa. Pero para ser parte de esta iglesia necesitamos, según el apóstol Pablo, arrepentirnos y convertirnos a Dios de nuestros pecados. Fíjese que en su doctrina, en su enseñanza, en su contexto, ellos dicen que nosotros debemos aceptarlos tal como ellos son. En Guaymaca fluyen los homosexuales. Fluyen por todos lados. Y esto da dolor en el corazón. ¿Saben por qué? Porque estas personas son candidatas para viajar hacia el infierno si mueren sin Cristo el Señor. ¿Saben por qué da dolor que en nuestra ciudad o en nuestra nación florezca la homosexualidad y el lesbianismo? Porque estas personas serán enjuiciadas un día y lanzadas al lago de fuego si no se arrepienten de su homosexualidad y de su lesbianismo. ¿Qué casos podríamos mencionar nosotros bíblicamente que Dios tuvo que ejecutar con juicio a naciones o al mundo entero por la homosexualidad y por haberse desviado de su naturaleza? Vamos a considerar Génesis capítulo 19, por ejemplo. En Génesis capítulo 19, nosotros encontramos la depravación de Sodoma. ¿Qué tipo de actividades hacía Sodoma y Gomorra para que Dios tuviera una decisión, tomara una decisión en destruirles? ¿Acaso era cualquier pecado el que ellos habían cometido? No. Era pecado de homosexualidad según el capítulo 19 de Génesis. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice la historia en su depravación? Dice la palabra de Dios, antes del capítulo 19, 17, 18, 16,
habla sobre el ruego y la súplica que tiene Abraham para estas ciudades, y le dice Abraham a Dios: Señor, le dice, si en Sodoma y Gomorra hubieran 100 justos, ¿destruirías esta ciudad? Le dijo: no, por amor a estos 100. Si hubieran 70 justos, Señor, ¿destruirás estas ciudades? No, no las destruyo, le dijo Dios, por amor a los 70. Señor, y si hubieran 40 justos en esta ciudad, ¿destruirías a esta ciudad, Señor? Le dijo: no, no la destruiría, por amor a los 40. Y si hubieran 30, Señor, tampoco, por amor a esos 30. Ay, Señor, perdón por preguntarte tanto, me imagino. Y le dice Abraham al Señor: Señor, y si hubieran 20 justos en esta ciudad, ¿destruirías esta ciudad? Le dice: no, no la destruiría por amor a los 20. Perdóname, pero ya me imagino, perdóname, Señor, pero una pregunta más. Señor, y si hubieran 10 justos en esta ciudad, ¿destruirías a esta ciudad, Señor, si hubieran 10 justos? La respuesta de Dios le dice: no destruiría Abraham a esa ciudad por amor a esos 10. Ay, quedó satisfecho y a gusto aquel hombre con la respuesta de Dios. El problema es que cuando van en busca de justos, no encuentran 10 justos. Solo encuentran a Lot, su esposa, la esposa pues de Lot, y sus 2 hijas, 4 en total. No cubría los 10. Entonces Dios toma una decisión en destruir estas ciudades. Pues va el mensaje de Dios a Lot, que tiene que salir de Sodoma, porque Dios iba a lanzar dardos de fuego, granizos de fuego, e iba a consumir en cenizas estas ciudades por la maldad. Pero ¿qué tipo de maldad era la que había en Sodoma? Según la Biblia, lo que abundaba en estas ciudades era el pecado de homosexualidad y lesbianismo. Había una depravación tan terrible como la actual. Había una depravación. Mire lo que cuenta Génesis en este párrafo, en este libro, en este capítulo. Dice que cuando Lot se da cuenta de que vienen unos ángeles a salvarlo y a sacarlo de la ciudad, pues él corre, porque vienen los hombres ahí, los ángeles, tan hermosos, tan bellos, tan puros. Eran ángeles, eso dice la Biblia. Entonces vinieron y los metieron en la casa, y se puso frente a la puerta, tras la puerta Lot, y comenzó a decirles: ¿que ustedes qué quieren? Venían los hombres buscando los ángeles. ¿Y sabe qué dijeron los depravados hombres de Sodoma? Dijeron: queremos a esos hombres porque queremos conocerlos. Conocerlos en el lenguaje bíblico era que querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Oiga bien, viene Lot y le dice: no, por favor, no les vayan a hacer daño a estos hombres. Es más, dijo Lot: tengo 2 hijas, son vírgenes, se las voy a entregar y hagan con ellas lo que ustedes quieran, pero por favor no vayan a tocar a los ángeles. ¿Y qué dice la Biblia? Que vinieron los hombres y dijeron: no, Lot, no queremos a tus hijas, queremos a esos hombres porque queremos tener relaciones con ellos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un escenario de homosexualismo en Sodoma. Los hombres ya no querían tener relaciones con mujeres. Los hombres no querían placer en mujeres. Querían placer en otros hombres, porque la depravación era inmensa. No encontrar 10 personas temerosas a Dios en toda una ciudad. Entienda usted la cantidad de depravación,
que había en Sodoma. Entonces Dios hace que salgan sus hijas, él y su esposa, porque Dios iba a destruir a la ciudad. Es cuando la esposa quedó hecha estatua de sal, cuando ya iba a las afueras de la ciudad y miró hacia atrás. Cuando el ángel le dijo, no miren hacia atrás. Pero ella desobedeció. Bueno, no es lo que le voy a contar, pero sí la actitud de estos hombres. ¿Qué pasó en Romanos capítulo 1? En el Nuevo Testamento. Romanos, después del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Quiero decirle al televidente que el micrófono está abierto. Si usted quiere participar, puede llamar. Si usted quiere hacer su pregunta, puede hacerla. Si usted quiere aportar de acuerdo al tema de homosexualismo, la teología gay que hoy estamos tocando, usted también puede añadir al tema. Usted puede hacer su llamada si usted quiere. En el capítulo 1, en el verso 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y comienza. Pero en el verso 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que era contra naturaleza. Miren lo que dice el 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. O sea, por haberse extraviado pues del camino y haber cometido pecados de homosexualismo y lesbianismo, Dios dice, los entregó a estas pasiones vergonzosas, cambiando su uso natural. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué este castigo? ¿Por qué Dios permite que estas personas se vuelvan contra el uso natural? Porque dice que dejaron de adorar a Dios y se inclinaron, dice, a imágenes. Por eso todo aquel que adora imágenes tiene problemas con Dios, porque Dios no acepta que nosotros adoremos imágenes. Lo sabe todo mundo y Raimundo, que no podemos adorar otros dioses, porque en los mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así es, habla en uno de los mandamientos. Entonces estas personas se inclinaron a adorar imágenes, cuadrúpedos, animales de 4 patas, comenzaron a ser construidos y a inclinarse a ellos. Mamíferos, cuánta cosa. Usted ve los egipcios cómo construían grandes estatuas. A veces hacían la mitad hombre y la mitad animal, y era un dios para ellos. Lo adoraban, lo tenían como el Dios único del cielo y la tierra. Entonces, viendo Dios esta situación, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a este tipo de situación donde su uso natural se volvió en contra de ellos. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Eso es lo que está pasando hoy. Ya muchos jóvenes que están saliendo del closet ya no quieren tener novias, quieren tener novios. Jovencitos no quieren buscar entre una familia del barrio, de la colonia, del caserío, una jovencita que pueda tener una relación de noviazgo. No, ellos
se han inclinado al homosexualismo y que buscan otro del mismo sexo para tener un noviazgo y posteriormente una relación sexual entre hombres o entre mujeres. ¿Cómo le llama la sociedad hoy al homosexualismo y lesbianismo? Enfermedad. ¿Será una enfermedad? Yo le voy a decir algo importante. Si fuera una enfermedad como la sociedad describe, porque la Biblia no lo describe como una enfermedad. La Biblia describe el homosexualismo como un pecado. Un pecado sexual que le han dado otro contexto, otro sentido al contexto real. La Biblia lo llama pecado. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice: maldito el hombre que se echare con otro hombre. Aquí es donde quiero ampliar un poquito yo. Mire, le sale más barato a alguien tener muchas mujeres que irse a acostar con un homosexual. Porque Dios no condena o no maldice al hombre que de repente ha tenido cantidad de mujeres. No lo maldice. Pero sí maldice Dios al hombre que se ha echado con otro hombre. Yo quiero decirle a algún televidente que me esté escuchando, si usted alguna vez se ha echado con un hombre a tener relaciones sexuales, usted ha cometido un pecado de homosexualismo. Y su pecado no es una enfermedad, es un pecado. Por lo tanto, su actitud puede ser perdonada si usted se acerca a Dios. Y dirá usted: ¿y ya quedó maldito? Sería la pregunta. No. Si la sangre del Cordero lo limpia, usted es limpio y es libre de cualquier maldición que pueda venir sobre usted, porque solo la sangre del Cordero es capaz de cubrir a usted de cualquier pecado. Pero si usted vive alejado de Dios, usted está bajo maldición, porque no ha conocido la gracia, la misericordia, el perdón de Dios hasta hoy. Si usted ha tenido relaciones sexuales con otra persona del mismo sexo, o es una lesbiana o es un homosexual, y esto no es una enfermedad, voy a considerar que es un demonio que posee el cuerpo de esta persona, quita prestado el cuerpo de esta persona y se introduce tan adentro que no es fácil de salir de ese cuerpo. Son demonios fuertes, son demonios que son potestades o gobernadores que comienzan a tomar control de su vida. Hay homosexuales que han venido a Cristo, pero que no lo han recibido, considero, de todo corazón, y luchan contra esa fuerza y son más débiles aún y vuelven otra vez a caer en el homosexualismo y ven que no pueden levantarse. ¿Sabes por qué? Porque hay fuerzas demoníacas que no te dejan libre tan fácilmente si no entregas tu corazón de toda vida al Señor Jesucristo, porque solo Jesús te puede hacer libre de eso. Igual, usted puede ver algo, mire, la sociedad lo está viendo natural esto. Los gestos que hacen los homosexuales son gestos demoníacos, únicos en su personalidad. Cambian su manera de ser. Óigame, esto no puede ser. ¿Cómo puede Dios estar de acuerdo cuando ellos quieren transformar su cuerpo, un cuerpo físico,
femenino, quieren cambiarlo en un cuerpo masculino. Otros, un cuerpo masculino, lo quieren cambiar por un cuerpo más femenino. Ahora, ¿será esta voluntad de Dios? Solo en la cabeza de quién puede caber, de teólogos homosexuales, que ellos no quieren dar el brazo a torcer, porque Dios siempre tiene la razón y Dios siempre va a tener la razón, porque ellos siempre estarán equivocados, porque no quieren dejar de ser homosexuales, no quieren dejar el pecado, quieren seguir viviendo como son. Incluso ellos dicen que no nos metamos en sus vidas, que su vida es única. Sí es cierto, y vamos a respetar ese derecho, porque todos tenemos el libre albedrío para decidir. Por eso tenemos un Dios bueno, un Dios justo, que nos ha dado un libre albedrío para tomar decisiones propias. Pero el hecho de que tengamos un libre albedrío, decisiones personales que podamos tomar cuando las queramos tomar, no significa que vamos a incluir a Dios en estas cosas diciendo que Dios está de acuerdo como yo soy. No. Dios no está de acuerdo con el hombre que es homosexual, y Él dice que Dios sí está de acuerdo como es. Yo quiero decirte, Dios te creó a ti, hombre. Si tú me estás contradiciendo a lo que te estoy diciendo, estás poseído por un espíritu malo que te está diciendo lo contrario, y te está diciendo, es mentira lo que ese hombre está diciendo. Y te está diciendo ese espíritu que tú eres un homosexual y que así eres feliz, y que así la familia te acepta, y que así la sociedad debe aceptarte, y que eres una persona feliz. Yo quiero decirte, no eres feliz, porque no eres la persona que Dios te creó. Hay un demonio que se ha introducido en tu vida, y si tú no pides ayuda al Dios de los cielos, ese demonio puede llevarte al infierno. Ese demonio va a destruir tu vida y va a destruir la vida de otros que se acercan a ti, porque ese es el objetivo. El diablo vino a robar, a destruir, a perseguir, a introducirse en las personas que no tienen ni gozan la protección de Dios. Y es un demonio el que hay en tu vida. Dios no te creó homosexual ni lesbiana. Si eres una mujer que tienes relaciones con otras mujeres, estás bajo una maldición que tarde o temprano el juicio de Dios puede llegar a tu vida. Creo que es importante que sepas que eres una mujer. Hay mujeres que quieren vestir como hombre, quieren usar cabello como hombre, quieren caminar como hombre, quieren trabajar como un hombre, pero tienen un cuerpo femenino que desde lejos nos demuestra que hay un cuerpo femenino dentro de aquella persona, pero que hay un demonio diciendo lo contrario, que es masculino. Y se aferra a la persona a decir que es lo contrario, porque solo el diablo vino a torcer lo que Dios ha creado. Esos son los fundamentos que usan ellos, la teología gay. Es la razón por la cual muchas enfermedades, pestilencias, hay un sinnúmero de epidemias que es a causa de este tipo de situación que se está dando en la sociedad de hoy. Amigo que me estás escuchando, me estás viendo, si es que tienes la oportunidad, y si no, pues lamento tu caso, pero solo Dios tiene solución a tu problema tan difícil. Quiero decirle a las personas cristianas, evangélicas, que de una o de otra manera nos congregamos en una iglesia, oremos mucho por los homosexuales, oremos mucho por esta rama de seres humanos
que está siendo desviada. Inmensidad de números de personas corriendo, caminando, andando por este camino de la homosexualidad, creyendo que son felices y que Dios los ha creado así. Porque teólogos se han levantado diciendo que esto es plan de Dios y que Dios los ha creado así. No, la Biblia dice, desde el principio, cuando Dios creó al hombre, Dios creó a la par de él una hembra, una mujer, y la llamó por nombre varona, por cuanto del varón ha salido, le dice. ¿No cree usted que Dios desde el principio hubiese creado a la par de Adán otro hombre para que tuviese relaciones con él? Y a la mujer la hubiese creado aparte, y allá le hubiese creado otra mujer aparte para que ellas tuviesen relación aparte. ¿No cree usted que Dios hubiese hecho eso? Pero no lo hizo así. No lo hizo así. Por eso consideremos, este es un pecado. Un pecado que agobia. Un pecado que cansa. Tenemos una llamada. Buenas noches. Bendiciones, hermano César. Amén. Desde el otro martes estoy siguiendo el programa y importante enseñanza. Sé que Guaymaca lo necesita, sé que esta sociedad lo necesita. Es algo que, como usted llamó, maldición, es maldición. Una maldición que se ha desarrollado en Guaymaca y muchos hombres los predijeron esto, lo declararon que así va a ser, porque maldito el hombre que se echa con el hombre, y yo los felicito. Son temas que necesita Guaymaca y la iglesia juega un rol muy importante ahora. Hay muchos jóvenes que necesitan ayuda. Si nosotros es posible acercarnos a ellos, pues hay que ir a ellos, porque muchos cristianos hacen al revés, desecha este tipo de personas y es cuando más necesitan ayuda. Por eso le digo yo de que la iglesia necesita acercarse, más que orar, pues acercarse, ir al campo. Hermano, la iglesia no puede rechazar a estas personas. Sí, amén. Debe alojarlas. Así y es. enseñarles que ellos no son lo que ellos creen ser. Es correcto. Hay que enseñarles que Dios los creó o femeninos o masculinos, pero tienen una identidad, pero el diablo les ha metido en su cabeza que son lo contrario. Sí. Hermano César, dígame. Quiero decirle de que no va a recibir muchas llamadas porque es un tema complejo, es un tema que a la misma iglesia tiene miedo de tocarlo, y yo creo que se está rompiendo un esquema escuchándolo hablar a usted, y es lo que necesitamos. Pablo decía que no se arrepentía de ser evangélico, y ojalá nosotros rompamos ese temor de amar pecado al pecado y no rechazar a los que están en la condición, sino acercarse. Yo lo felicito porque ya día somos cristianos, pero estos temas son atípicos, y yo creo que hoy vamos a romper esto. Yo creo, y esto va a servir a que muchos jóvenes que hoy están cayendo en las garras del enemigo los podamos rescatar, porque se ha crecido el número. Yo estoy admirado como Guaymaca dentro de unos años, si la iglesia no se pone pilas, vamos a ser famosos a nivel nacional, no porque somos cristianos, sino porque se ha desarrollado una plaga, porque esta es una plaga que está creciendo poco a poco, y esta es una forma de tenerla, de informarle a la gente que es pecado, que es malo, porque mucha gente, muchos jóvenes están acogidos, hermano César, por lo que usted dijo, porque la familia dice, no, ¿y cómo te voy a rechazar? Porque el patrón es por la poca información que hay sobre este tema, ¿verdad? Y ojalá, hermano César, que usted transmita esto, y ojalá que los otros líderes, los otros pastores, se decidan a llamar a esto pecado, porque sabemos que hay muchos jóvenes que están refugiados en algunas iglesias, pero hay pastores que tienen miedo de tocarles el tema, por miedo de que se les vayan, pero lo que lo están haciendo es empujándolos hacia el infierno. Gracias a Dios, y yo lo felicito, porque hombres como usted necesitamos que hablen casi todos los días de estos temas. Buenas noches, hermano. Gracias, Dios le bendiga. Sé que hay pastores que transmiten el mensaje del Señor en sus congregaciones. Sé que hay hombres de Dios, tanto de rodillas como de pie, declarando y proclamando este pecado. Ahora, entre más crece la ciudad, entre más crece el lugar donde vivimos, obvio, van a florecer, van a salir
de donde están. La pregunta sería, ¿cuántas personas están escondidas tras la cortina, tras el cuarto, tras la puerta, que tienen temor de declararse lo que son? Y muchas veces llegan a la sociedad diciendo, bueno, acéptenme porque así soy yo y así nací yo. Por favor, debemos pegar un grito al cielo y considerar que las personas no han sido creadas así deformes, mitad hombre, mitad mujer. No, Dios no se pudo haber equivocado en el momento que nos creó a los hombres y a las mujeres. Lo que sucede es que hemos decaído y hemos caído también de los principios. Los principios en el hogar que son fundamentales ya no están. Cuando nosotros sacamos a Dios del hogar, cuando nosotros sacamos a Dios de las escuelas, de los colegios, de las universidades, entonces queda despoblado espiritualmente hablando, y es cuando más fuerzas demoníacas vienen y atacan la humanidad, los seres humanos, mayormente la juventud, la niñez, con este demonio de homosexualismo en nuestra ciudad, por ejemplo, que es en la cual vivimos, y debemos buscar la forma cómo llevar este mensaje a esas personas, buscar las formas, los métodos. ¿Sabe por qué ha crecido la homosexualidad en Guaymaca? Le voy a decir cuál es la razón por la cual Guaymaca está tan poblada de homosexuales. Porque hemos sacado a Dios de los hogares. Esa es la razón. Porque los principios bíblicos fundamentales y únicos que conducen a una familia hacia hasta los brazos de Dios ya no están, ya no existen. En el hogar ya no hay una reprensión, ya no hay una exhortación del padre, de la madre para con el hijo, aunque mire hacer mates de mujer al varoncito, y porque mire a la niña muchas veces jugar como una lesbiana, no se le llama a la reprensión, no se le instruye que eso, que lo que va practicando desde su niñez es torcido. ¿Sabe por qué? Porque hasta los mismos padres desconocen de los principios, desconocen del temor a Dios, desconocen de un contexto correcto de la palabra. Entonces Dios está azotando a la sociedad de esa manera, porque los padres no queremos responsabilidades ni con los hijos ni con Dios. Lo que vemos es una sociedad alejada de Dios, una sociedad fría para con Dios, una sociedad que no quiere consejo de Dios, una sociedad que no quiere practicar los principios en la casa. Entonces, cuando Dios ve que le hemos sacado del corazón, que los principios no son fundamentales en el hogar sino otras cosas, entonces Dios nos deja que vayamos como animales sin rienda, como animales salvajes, porque así lo dice la palabra. Cuando Dios no tiene control en nuestra vida, yo hablaba en la iglesia hoy, a Jesús no se le debe de aceptar solamente como Salvador, sino también como Señor de nuestra vida, como Señor de nuestro corazón, para que Él mande y gobierne nuestro hogar, nuestra familia, para que Él gobierne nuestra vida. Es la razón por la cual a Jesús se le debe de tener en nuestro hogar y en nuestro corazón, aparte de que es Salvador, como Señor de nuestra vida. Pero ¿cuántos hogares viven sin Dios en su casa? ¿Cuántos hogares viven sin principios en su casa? ¿Cuántos hogares viven sin conocimiento del Señor? ¿Cómo puede haber reprensión? Entonces, Dios nos tiene que entregar a pasiones vergonzosas cuando no queremos nada con Él. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Romanos, que le acabo de dar esa lectura? Capítulo 1, 26 y 27. Dios dice, los entregó a pasiones vergonzosas porque esto, dice, no quisieron doblegar sus rodillas ante Dios. Es más, porque como no quisieron, dice, servir a Dios, sino que se decidieron por adorar ídolos.
cuadrúpedos, o sea, estatuas, esto y lo otro. Entonces Dios dice, los entregó a pasiones vergonzosas. Es posible que eso es lo que está pasando hoy con la sociedad actual. La sociedad actual no quiere responsabilidades con Dios. Queremos el favor de Dios, que Dios nos mande comida, que Dios nos provea salud, que Dios nos dé vida, que Dios nos cubra y nos proteja con su sangre. ¿Y qué le damos nosotros a Dios? Nada. Si Él nos dio a su único hijo, ¿qué le puede ofrecer usted? Si todo lo que existe y hay y tenemos y vamos a tener le pertenece a Dios, entonces ¿qué le podemos dar nosotros a Dios? Si Él lo único que nos pide es una cosa, el corazón, dice la Biblia. Dame, hijo mío, tu corazón, porque sabe Dios que dándole nosotros el corazón, le estamos dando toda nuestra vida, todas nuestras habilidades, pensamientos, actitudes. Pero la sociedad de hoy, actual, no quiere nada con Dios. La sociedad actual, la de hoy, no quiere responsabilidades con Dios. Entonces Dios los ha dejado allá a la manera de ellos. ¿Y hacia dónde va una persona sin dirección? Dice la Biblia que estos vienen a ser, dice, como el tamo que arrebata el viento en el desierto, que es llevado y es arrastrado donde el viento lo quiere llevar. ¿Por qué? Porque no hay fundamento, porque no hay principios. ¿Y cómo usted va a resaltar valores en la sociedad si los principios no fueron inculcados y enseñados en casa desde temprano? La sociedad vive sin conocimiento de Dios, alejada de Dios. Y entre más se aleje la sociedad de Dios, más problemas sociales van a venir. Y no estoy declarando que hay que esas palabras, que Dios reprende esas palabras del hermano. No. Eso es lógico, que entre más lejos de Dios vive una sociedad de Dios, más desgracia, más enfermedades, más pobreza, más pestilencia. Eso lo dice la Biblia. Porque si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así dice segundo libro de Crónicas 7:14. Si lo quiere buscar. Pero ¿por qué muchas veces vivimos bajo desgracias y maldiciones? Porque no vivimos bajo los principios, bajo el mandamiento, bajo el perdón, bajo la gracia. Yo quiero hacerle una reflexión para concluir. Y si hay alguien que quiera llamar, pues llame, le puedo atender. Si nosotros queremos el favor de Dios, acerquémonos a Dios. Vivamos para Dios. Hay tiempo. Dice un refrán que mientras vivimos, tenemos esperanza. El homosexual puede dejar de ser homosexual. La lesbiana puede dejar de ser lesbiana. Hay gente que cree que porque violaron a un fulano, que por esa es la razón por la cual se volvió homosexual. No, lo que pasa es que le gustó y el demonio se introdujo en ese cuerpo y hoy esa persona se siente feliz y se satisface con una relación sexual muchas veces en contra de la naturaleza que Dios ha creado. Porque todo aquello que va en contra de la naturaleza, todo aquello que va en contra de los principios es pecado delante de Dios. No es tal porque violaron a una persona que por eso se volvió homosexual. No, no es eso. Ese es un pecado que le va a perseguir y una maldición que le va a perseguir si usted no vive para Dios. ¿Cuántas personas han sido ultrajadas, violadas, abusadas, pero que han vivido bajo los principios, bajo la misericordia y bajo la gracia? Y estas personas han visto la luz de Dios brillar en sus vidas, porque no se dejaron llevar por un deseo sexual hacia su contra de su naturaleza, sino que se volvieron a Dios y dijeron: Señor, fuimos ultrajados no porque quisimos, sino porque fuimos víctimas
de los maleantes, de los violadores, asesinos. Y aquí estamos para que tu gracia brille en mí. Eso es lo que debemos hacer, volvernos a Dios. ¿Qué culpa tiene alguien de que lo hayan violado, de que lo hayan ultrajado? ¿Qué culpa tiene un inocente? Muchas veces niños son abusados y son violados, pero han vivido bajo un perfil a la luz de la palabra y son ahora hombres brillantes en la sociedad, mujeres brillantes en la sociedad, porque han vivido bajo los principios bíblicos. Pero el que se tuerce vive torcidamente para siempre. Así que la teología gay creen que ellos son la iglesia, las otras ovejas del Señor. Pero tenemos que hablarles que ellos tienen que vivir bajo arrepentimiento, bajo conversión, en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias por su atención en esta noche. Bendecimos este ministerio Visión Jiret, porque a través de esta señal de cable podemos llegar a muchos lugares, aldeas que ya tienen señal de cable. Estamos llegando a la mayoría de las familias en nuestra ciudad, aquí local, Guaymaca. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Que tengan muy buenas noches. Que Dios les bendiga. La paz de Cristo con ustedes. Programa Siguiendo los Pasos de Jesús, con los hermanos Carlos Almendares, Melec Sanabria y Carlos Martínez. Dios les bendiga.